Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, una propuesta de la Secretaría de Educación Pública para fortalecer los aprendizajes. Gobernantes y gobernados. Es el título de esta sesión de formación cívica y ética de primer grado. Antes de empezar, tengan cerca hoja y lápiz para hacer anotaciones que podrán anexar a su carpeta de experiencias. Recuerden registrar ideas principales, reflexiones y actividades del proceso de aprendizaje que presentarán a su docente. Abordaremos un tema relacionado a la convivencia social y a la toma de decisiones colectivas. La democracia tiene una manera específica, que se diferencia de otros regímenes políticos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en los autoritarios, donde unos pocos toman decisiones por todos y la población no puede hacer valer sus necesidades, demandas e intereses? En este caso, las decisiones políticas casi nunca les benefician. En la democracia, las ciudadanas y ciudadanos participan en las decisiones políticas, unas veces de forma directa y la mayoría de ellas a través de sus representantes. Para conocer más sobre el tema, los invitamos a ver el siguiente video. Hay situaciones que vivimos en sociedad que nos afectan a todos. La seguridad, los servicios públicos como la energía eléctrica, el agua o la basura son de interés para todos los habitantes de una comunidad. Cuando uno de estos temas nos afecta, todos debemos participar en su solución. Primero, organizándonos entre vecinos. Luego convocando a las autoridades correspondientes para encontrar soluciones y después dar seguimiento para que se cumplan los acuerdos tomados. Se llama democracia representativa cuando los ciudadanos ejercen el poder político a través de representantes a quienes eligen por medio de votaciones. La democracia como sistema de vida significa participar en los asuntos de la comunidad, en la toma de acuerdos y decisiones colectivas para el beneficio común, en la observancia y vigilancia de acuerdos. Además, significa respetar la dignidad humana, las libertades y los derechos de todas y todos. Una forma de democracia es la directa, en la que todos toman las decisiones. Cabe aclarar que la ciudadanía no solo se adquiere por haber cumplido una edad específica, sino también por la participación directa en los temas públicos de la vida diaria, con el fin de generar consensos o acuerdos en la resolución de problemas para el beneficio común. Desde la perspectiva de forma de vida, la democracia que señala la ley permite profundizar en el significado de la formación ciudadana de quienes legalmente aún no son ciudadanos, comenzando con el derecho a participar, a ser informados, a asociarse y reunirse, a expresarse y a ser tomados en cuenta en los asuntos que les afectan. La democracia, como forma de vida en el caso de alumnas y alumnos de secundaria, puede entenderse al privilegiar el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. Reunirse, tomar decisiones y participar con el fin de contribuir a la equidad, bienestar de la comunidad y la sociedad. Reconocer que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad, dignidad y derechos de todas las personas y rechazar toda forma de discriminación. Conocer sus derechos y obligaciones como mexicano. Respetar, dialogar y aprender de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales. Los estudiantes adolescentes son capaces de ejercer la democracia cotidianamente, como forma de vida, ya que pueden participar y deliberar en el establecimiento de reglamentos y normas, en las decisiones propias de sus circunstancias, pero aún no de leyes. Por eso, yo participo. Por participación ciudadana, se entiende como la intervención activa y responsable en las decisiones y acciones relacionadas con el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. Esta participación se puede dar en la casa, el barrio, la escuela o en el lugar de trabajo. La participación ciudadana tiene los siguientes principios. Democracia, para dar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos de participar en la toma de decisiones sin importar su ideología, género, religión, grupo social. Corresponsabilidad, que se refiere al compromiso entre ciudadanía y gobierno para decidir en los asuntos públicos. Pluralidad, que permite la participación de todos los grupos sociales, tanto minorías como mayorías que viven en un mismo lugar, para tomar las decisiones que beneficien a todos.
Solidaridad se refiere a la disposición de los ciudadanos para asumir los problemas de otros en la búsqueda de soluciones. Esto genera relaciones fraternales y de comprensión de los problemas de los otros. Responsabilidad social. Ya sea de manera individual o colectiva para asumir responsabilidades para la solución de los problemas comunes y dar seguimiento e informar a los demás del avance de sus gestiones. Implica responder por los actos que se realizan. Respeto al reconocimiento de la diversidad de formas de pensar, de propuestas de soluciones, incluso a elegir participar en las decisiones comunes. Tolerancia, al garantizar el reconocimiento y respeto a la diferencia y a la diversidad de quienes conforman la comunidad. Y autonomía, cuando los grupos sociales toman decisiones sin la intromisión de personas que no pertenecen a la comunidad. Un ejemplo de participación de jóvenes mexicanos es el Premio Nacional a las Buenas Prácticas Locales en materia de juventud, organizado en 2014 por el Instituto Mexicano de la Juventud, la Fundación IDEA y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México. De la convocatoria de 2014, se recibieron 84 postulaciones de 23 estados de la República. La propuesta ganadora fue la salud sexual y reproductiva a través de los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente y joven en el municipio de Paracho, en el estado de Michoacán. ¿Y tú? ¿De qué manera asumes la democracia como forma de vida? Hay asuntos que nos interesan a todas y a todos, de los cuales depende nuestro bienestar, el de nuestras familias y el de nuestra comunidad. Al participar activamente en ellos, podemos hacer valer nuestra voz. Ustedes, como adolescentes, pueden y deben participar. Si dejamos que otras y otros tomen decisiones por nosotros, es más probable que nuestros intereses se vean afectados. En la democracia es importante la participación, que por sí sola no garantiza que nuestra posición gane. La decisión que prevalece en cada caso es de la mayoría. Y quienes quedan en posición de minoría deben ser respetados. Tienen derecho a mantener su postura y a luchar por convertirse en algún momento en mayoría. Las mayorías y minorías son cambiantes. Se conforman y varían dependiendo de los asuntos públicos a tratar. Pero hay otra manera de entender el tema de las minorías, y la veremos en el siguiente audiovisual. ¿Qué son las minorías? Con este término nos referimos a un grupo de personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. El término grupos minoritarios no tienen una definición única, debido a la diversidad de culturas que existen en el mundo. Pero lo que sí sabemos es que las llamadas minorías están presentes en todas las sociedades. Se puede decir que una minoría es un grupo dentro de una sociedad más grande. Las minorías son importantes porque expresan el grado de libertad que existe para pensar de manera diferente a la mayoría. Los miembros de los grupos minoritarios suelen estar sujetos a discriminación, prejuicios, segregación o persecución a manos de otro grupo llamado mayoritario. Existen organizaciones que se dedican a mediar para proteger los derechos de las personas de los grupos minoritarios, como la Organización de las Naciones Unidas, a la cual pertenece nuestro país. Por ello, en 1992, emitió la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. En ella, se establece la obligación de los estados para que las personas pertenecientes a minorías tengan derecho a disfrutar de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión, a utilizar su propia lengua materna en privado y en público libremente sin injerencia ni discriminación de ningún tipo. Destaca también que, siempre que sea posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su lengua materna o de recibir instrucción en su propia lengua. Señala también la obligación de los países de promover el conocimiento de la historia, las tradiciones, la lengua materna y cultura de las minorías que existen en su territorio. Todo ello para contribuir al goce pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales al que tenemos derecho tú, yo y todas las personas. También con el propósito de luchar contra el racismo,
la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia que se vive en todo el mundo de manera particular contra personas de las minorías, la Organización de las Naciones Unidas convocó a todos los países integrantes a la conferencia contra estas prácticas, que se llevó a cabo en la ciudad de Durban, Sudáfrica en 2001. En el artículo 66 de la Declaración, señala que debe protegerse la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de las minorías, y que las personas pertenecientes a esas minorías deben ser tratadas en igualdad y deben disfrutar de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, sin discriminación de ningún tipo. Señala también la necesidad de cuidar a las minorías, incluyendo a las personas desplazadas en su propio país o fuera de él, como los refugiados o migrantes, para que tengan apoyo humanitario en alimentación, vivienda y servicio médico, entre otros. Luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia hacia las personas que pertenecen a las minorías enriquece a nuestras sociedades y nos hacen mejores seres humanos. Por lo que hemos visto, la no discriminación y la igualdad ante la ley son dos de los principios básicos de las normas internacionales relativas a los derechos humanos. De acuerdo con esas normas, el mejor medio de prevenir la discriminación y la desigualdad es que los países asuman el compromiso de garantizar la participación efectiva de sus habitantes, mediante la creación de instituciones que permitan a los miembros de las minorías tomar decisiones, ejercer sus facultades legislativas, administrativas y desarrollar su cultura. Es decir, que los grupos de personas de las minorías participen efectivamente en proyectos económicos y de desarrollo, además de evaluar los efectos de estos proyectos. No olvidemos que las niñas, niños y adolescentes son parte esencial de la sociedad, y por supuesto también de las minorías. Por ello, se encuentran protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño. En el artículo 30 señala que en los estados en los que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, o personas de origen indígena, no se negará a las niñas y a los niños el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, a utilizar su propia lengua materna. Como sociedad, es fundamental aceptar y aprender de las minorías. ¿Y tú? ¿De qué manera fomentarías en tu escuela y en tu comunidad el ejercicio de los derechos de las minorías? Prácticamente en todas las sociedades hay grupos que se distinguen de la mayoría de la población, por sus orígenes étnicos o nacionales, por su religión, su cultura o la lengua que hablan. En los regímenes autoritarios suelen discriminar, perseguir, expulsar y hasta suprimir físicamente a esos grupos minoritarios. Debido a esto, la Organización de Naciones Unidas ha aprobado declaraciones y tratados que buscan proteger los derechos humanos de estas minorías, empezando por su derecho a mantener sus costumbres, lenguas y cultura. En las democracias, en cambio, las minorías de cualquier naturaleza están protegidas por las leyes de los países donde viven, igual que el resto de la población. Los gobernantes están obligados a respetar las libertades y derechos, tanto de mayorías como de minorías. Veamos qué importancia tiene esto para nuestro país. Oye, entonces para la tarea sobre las leyes de la Organización Sociopolítica de México, me toca revisar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México. ¿Y tú qué piensas hacer? Pues yo estoy estudiando la Constitución Política del Estado de Oaxaca. La verdad me interesa muchísimo saber cómo es que los municipios oaxaqueños trabajan y la función del síndico. ¿Del qué? Del síndico. Al interior de una sociedad, las leyes tienen una gran importancia para la convivencia y los derechos de la población. De acuerdo con la Real Academia Española, una ley es un precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Entre sus objetivos está el limitar el libre albedrío de los seres humanos que viven dentro de una sociedad. De modo que las leyes son las que determinan los derechos y las obligaciones que todos debemos cumplir y que corresponde a las autoridades hacer valer. Para que todo esto sea posible, se requiere de la existencia de diversos órganos que se encargan de elaborar, aplicar y supervisar el cumplimiento de las leyes.
En México tenemos un régimen republicano porque el jefe de Estado no es un monarca, sino un cargo público cuyo ocupante no tiene derecho por sí mismo a ejercerlo, sino que lo ha obtenido mediante un procedimiento de elección y está sometido al escrutinio público. También existen otros elementos fundamentales para el funcionamiento de una república. Tal es el caso de la división de poderes. El Poder Ejecutivo Federal tiene la misión de velar por la aplicación de las leyes y lo representa el presidente de los Estados Unidos mexicanos. El Poder Ejecutivo Estatal tiene también la misión de velar por la aplicación de las leyes estatales y lo personifica el gobernador de cada estado. El Poder Legislativo se encarga de hacer las leyes. Está integrado por la Cámara de Diputados y Senadores. Por último, el Poder Judicial es el órgano responsable de impartir justicia y vigilar que se cumplan las citadas leyes. En nuestro país contamos con leyes federales y estatales. Las federales son aplicadas en todo el país y las estatales rigen solo el estado que las emitió. Por su parte, las constituciones estatales integran las leyes propias de cada estado y básicamente retoman lo establecido en la Carta Magna. Por ejemplo, en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial del 5 de febrero de 1917, se establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Por tanto, en el estado de Querétaro, se promulgó y entró en vigor la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres a partir del año 2012. En general, las leyes contienen puntos fundamentales para cada sociedad. En México, por ejemplo, nuestra Carta Magna señala las 3 características que debe cumplir el gobierno. Ser democrático, porque debe ser electo por el mismo pueblo. Ser representativo, porque cada segmento de la sociedad elige a los funcionarios gubernamentales que lo van a representar. Y ser federal, en tanto que está formado por todos los estados que integran la República. La convivencia armónica de toda sociedad está regulada por leyes que ponen de manifiesto valores como la libertad, justicia y tolerancia. Esto, aunado a un verdadero aprecio por la legalidad, tanto por el pueblo como el gobierno, hace posible que las relaciones entre las personas, los grupos y las instituciones se den de manera pacífica y eficiente. Así, la existencia de las leyes y su respeto son condiciones para la convivencia y la justicia. Y es nuestra obligación conocerlas. Bueno, ¿y qué es eso de síndico? Mira, pues aquí dice que el síndico es el encargado de defender y de vigilar los intereses municipales, así como también de representar jurídicamente al ayuntamiento. Wow, a ver, préstame ese documento. No sabía que... ¿Y tú, qué has leído de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Conoces las leyes que te rigen? Como saben, desde que nació como país independiente, México ha sido una república democrática, donde los gobernantes son electos mediante el voto ciudadano y federal. México, como República Democrática Federal, está integrada por estados asociados libremente bajo un gobierno común, el gobierno federal. Otra característica central de nuestra organización política es la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Saben cuál es la razón de que exista la división de poderes? El propósito es que el poder político, es decir, el poder de tomar decisiones que afectan a la sociedad, no esté concentrado en una o pocas personas. Cada uno de los poderes limita y vigila a los otros dos. Por lo tanto, disminuye la posibilidad de que haya abusos de poder. El poder legislativo se encarga de hacer leyes, esos ordenamientos que rigen nuestra convivencia y que todas y todos estamos obligados a respetar, tanto ciudadanos como gobernantes. De este tema nos habla el siguiente video. Cada persona que tiene una responsabilidad pública, es decir, que forma parte de las instituciones del gobierno, del Congreso Federal o Estatal, de un gobierno municipal o de una alcaldía, tiene obligaciones y responsabilidades que indica la ley. ¿Qué significa ser servidor público? ¿Por qué es importante conocer sus obligaciones y responsabilidades? En una democracia participativa, los representantes son electos a través del voto. Estos representantes realizan nombramientos de las personas que trabajarán y tomarán las decisiones en los diferentes sectores de la administración pública.
Una característica básica de los servidores públicos es que sus actividades deben estar enmarcadas en las facultades primordiales del Estado. Ser servidor público implica la obligación y responsabilidad de hacer cumplir las leyes que surgen de la Constitución. Cuando un servidor público es consciente de que su función es cumplir y hacer cumplir la Constitución, el respeto a los derechos humanos e intereses de los ciudadanos se da de manera natural y eso lleva a vivir en un estado de armonía y bienestar. ¿Quiénes son los servidores públicos? Aquellos que fueron elegidos democráticamente como el presidente, los gobernadores, presidentes municipales, alcaldes, diputados y senadores. Las personas nombradas por los representantes populares para ocupar diversos cargos como jueces y magistrados, secretarios de Estado, directores generales, presidentes de institutos. Los funcionarios, empleados y todas las personas que tengan un cargo, empleo o comisión en las diversas oficinas de la Administración Pública Federal, y los que marquen las constituciones estatales. Las responsabilidades de los servidores públicos se encuentran en los artículos 108 al 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la Carta Magna se desprende la Ley General de Responsabilidades Administrativas que dice que los servidores públicos deben desempeñar sus cargos con disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, entre otros principios. Existen 4 tipos de responsabilidades en las que pueden incurrir los servidores públicos. Política, cuando el actuar de servidores públicos de alto rango ocasione perjuicio a los intereses públicos. Penal, al incurrir en hechos de corrupción como abuso de autoridad, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito. Administrativa, faltas no graves como realizar su trabajo sin disciplina ni respeto, no supervisar que las personas bajo su responsabilidad cumplan sus funciones. Y faltas administrativas graves como cohecho, cuando se obtiene un beneficio extra por el cumplimiento de su función, desvío de recursos públicos, utilización indebida de la información con que cuenta. Y responsabilidad civil, como causar daños al patrimonio público. Los servidores públicos que no cumplan adecuadamente su función o no realicen sus funciones serán sancionados con multas, prisión, decomiso de bienes, destitución, inhabilitación para volver a ocupar cargos públicos. La Constitución establece el juicio político a los funcionarios que realicen violaciones graves a la misma Constitución, a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. Algunas de las causas de un juicio político son ataque a las instituciones democráticas y a la forma de gobierno, violaciones a los derechos humanos, ataque a la libertad de sufragio, usurpación de atribuciones. El juicio político no procede por la mera expresión de ideas. Algunos de los servidores públicos que pueden ser sujetos a juicio político son senadores y diputados, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de despacho, fiscal general de la República, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, entre otros. La misma Constitución les da a los ciudadanos la posibilidad de realizar denuncias contra los servidores públicos. Para poder ejercer este derecho, es necesaria la participación de los ciudadanos informándose, conociendo y comprendiendo las funciones, atribuciones y responsabilidades de los servidores públicos. El conocimiento de quiénes son las personas que ocupan cargos públicos en la comunidad en la que se vive y cómo es su desempeño. Incluso, reconocer cuándo una persona es un buen servidor público y agradecer su trabajo también es un acto de ciudadanía. ¿Y tú? ¿Cuáles funciones y responsabilidades de los servidores públicos de tu localidad conoces? Una vez electos, las y los representantes políticos y las personas que designan en los distintos cargos públicos están obligados a cumplir lo que la ley dice. Si no lo hacen, pueden ser sancionados según el tipo de falta que cometieron. Lo fundamental para sancionarlos es que exista una ciudadanía atenta y vigilante, que premie la eficacia y la honradez y no deje pasar comportamientos ilegales.
De acuerdo a lo que han visto y revisado en la sesión, contesten a las siguientes preguntas e intégrenlas en su carpeta de experiencias. ¿En qué asuntos les gustaría involucrarse para contribuir al bienestar de sus comunidades? ¿Identifican algún grupo minoritario en su comunidad? ¿Creen que se respetan sus derechos? ¿Cómo se imaginan que las y los ciudadanos pueden vigilar el desempeño de los servidores públicos? ¿Consideran que las y los estudiantes pueden participar en estas tareas de monitoreo y fiscalización de las y los gobernantes? De preferencia, compartan sus puntos de vista con los miembros de su familia para enriquecer sus perspectivas. Si tienen posibilidad de acceder a Internet, les sugerimos buscar un libro que recoge los cuentos ganadores del concurso. Y si yo fuera una persona refugiada, comenzar de nuevo en otro país. Lo pueden encontrar en el sitio que aparece en pantalla. Nos dio gusto compartir con ustedes esta sesión. Los esperamos en otra más de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Aprende en Casa, una propuesta didáctica de la Secretaría de Educación Pública. Me muevo al ritmo de mi cotidiáfono. Es el título dedicado a la asignatura de Artes, Música, primer grado. Preparen su pluma, lápiz, cuaderno y hojas para que realicen sus anotaciones. En el transcurso de la sesión, les vamos a sugerir algunas actividades para que las pongan en práctica y las incorporen a su carpeta de experiencias, que podrán mostrar después a su docente. Les invitamos a estar muy atentos, ya que estaremos hablando de la música y el ritmo del cuerpo. ¿Creen que para generar música solo se requiere saber tocar un instrumento o hacer sonidos? Para crear una pieza musical es necesario tener diferentes conocimientos, además de la práctica. Para este tema podrán utilizar sus conocimientos previos acerca del uso de cotidiáfonos. Aprenderán algunos conceptos que, si los aplican de manera adecuada, les ayudarán a crear una pieza musical de manera divertida. Y es que la música no solo es aprender conceptos o saber tocar instrumentos, sino también entender qué es lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos, para qué y con qué fin. Vamos a ver la siguiente cápsula sobre creación musical, que se refiere a ritmo, pulso y acento. Hagan sus anotaciones sobre aquello que les resulte más importante e intégrenlo a sus actividades. ¿Cómo es mi ritmo con respecto a los demás de la clase? ¿Cómo ritman otros? ¿Cómo ritmamos juntos en la clase? ¿Qué ritmos? ¿Cómo nos sentimos o vemos después de cantar y ritmar en clase? Franco de Colonia, músico alemán del siglo XIII, impulsó el concepto de métrica o medida de la música. Este fue el primer paso para desarrollar lo que siglos después se conoció como el concepto del compás. El concepto de compás como espacio de tiempo se comenzó a establecer durante el siglo XV. El compás es la entidad métrica musical, compuesta por varias unidades de tiempo que llamamos la negra o la corchea. Esta división se representa gráficamente por unas líneas verticales llamadas líneas divisorias o barras de compás, que se colocan perpendicularmente a las líneas del pentagrama.
En una obra musical escrita, las notas y los silencios que estén comprendidos entre dos líneas divisorias componen un compás. El compás se divide en partes llamadas tiempos o pulsos. Se consideran varios tipos de compás según el número de tiempos. Compás binario, de 2 tiempos. Compás ternario, de 3 tiempos. Compás cuaternario, de 4 tiempos. Cada uno de los pulsos o tiempos del compás se puede subdividir en corcheas. Se llama compás simple o compás de subdivisión binaria, cuando cada uno de sus tiempos se puede subdividir en 2 corcheas. Se llama compás compuesto o compás de subdivisión ternaria, cuando cada uno de sus tiempos se puede subdividir en 3 corcheas. En el solfeo no se marcan las subdivisiones, sino solo los pulsos o tiempos. Por convención, los compases se indican por medio de 2 cifras que se representan en forma de fracción y que se colocan al principio del pentagrama tras la clave y la armadura. El denominador representa la unidad de tiempo, o sea, la figura que llenará un tiempo del compás. El numerador representa el número de tiempos que tendrá el compás. Los compases binarios se dividen en 2 tiempos. A su vez, cada uno de estos pulsos se puede subdividir en 2 o en 3 corcheas, dando compases de subdivisión binaria o ternaria. Por ejemplo, un compás de 2 cuartos es en el que cada compás tendrá 2 pulsos y el denominador 4 indica que la unidad será la negra. Esto significa que cada compás tendrá 2 negras. Los 3 tipos de compás de subdivisión binaria son 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos. Los compases ternarios se dividen en 3 tiempos. A su vez, cada uno de estos pulsos se puede subdividir en 2 o en 3 corcheas, dando compases de subdivisión binaria o ternaria respectivamente. El compás de 3 cuartos es el único compás de división ternaria, pero de subdivisión binaria que se utiliza con regularidad. Los compases cuaternarios se dividen en 4 tiempos. A su vez, cada uno de estos pulsos se puede subdividir en 2 o en 3 corcheas, dando compases de subdivisión binaria o ternaria respectivamente. El compás de 4x4 o 4 cuartos es un compás cuaternario, aunque esta nomenclatura está últimamente en desuso. Hay algunos compases raros que se utilizan en la música académica contemporánea del siglo XX, en la música folclórica búlgara, húngara, española o en la música de los rockeros progresivos de los años 70. Son los de 5 octavos o 5 corcheas por compás y 7 octavos o 7 corcheas por compás. Ahora, dentro de su grupo, inventen un ritmo. ¿Quién me dice el primer ritmo? Profesora, yo propongo mi. Jueguen al eco por turnos. En un compás, un compañero expondrá una pequeña improvisación rítmica y al siguiente compás, sus compañeros lo deben imitar. Una vez que hayan practicado varios ritmos, entre todos elijan 4 y con ellos inventen sus propias frases rítmicas. Inténtalo con diferentes compases rítmicos. ¿Entiendo la diferencia entre ritmo, pulso y compases rítmicos? ¿Entiendo la diferencia entre un ritmo binario y uno ternario? ¿Entiendo qué es una frase rítmica? ¿Puedo inventar ritmos con mi cuerpo? Como observaron, en la música es muy importante identificar conceptos que nos ayudan a comprender qué nos trata de decir una obra de arte sonoro. Si comparamos una canción con el cuerpo humano, el pulso equivale al latido de su corazón y los demás sonidos a diferentes funciones del cuerpo. ¿A qué creen que equivale el acento? El ritmo se asemeja a la forma en que un cuerpo se mueve. De hecho, el ritmo existe en todas las artes, utilicen o no sonido. Cuando bailan, necesitan un ritmo, y ese ritmo se los inspira muchas veces la música. Las artes comparten diferentes elementos, por eso es muy importante saber cómo se crea una obra artística,
ya que podremos acercarnos más fácilmente a su significado. Observen la siguiente cápsula y traten de sentir cómo funciona el pulso para la música y cómo los cuerpos de las personas se van moviendo con los pulsos. Tengan a la mano su cotidiáfono y traten de seguir los ritmos y sonidos que vean. También intenten seguir los movimientos que las personas hacen con su cuerpo para producir los sonidos. Veamos juntos la cápsula. El pulso en la música, como ya hemos visto, es un sonido regular y constante, como el latido del corazón. Nos permite seguir el ritmo de una melodía o una canción. Cuando escuchamos una canción podemos sentir el pulso y al aplaudir podemos marcar su ritmo. Si se pierde el pulso, puede perderse la sincronía con los otros instrumentos y tal vez cada instrumento tocará por su lado. Por eso, es importante reconocer el pulso como un elemento que lleva el ritmo de la música. Para reconocer el pulso de la música, pueden llevar el ritmo de diferentes maneras. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. El pulso de nuestro cuerpo nos ayuda a llevar el ritmo de la música. Podemos reconocer a nuestro cuerpo como un instrumento musical. Dedos, manos, brazos, pies, piernas, con todo nuestro cuerpo podemos producir distintos sonidos que marcan el ritmo de la música. Y son parte de la música misma. Vamos a explorar las posibilidades musicales de nuestro propio cuerpo. ¡Ay, no más, no más! ¡Ay, no más, no más! Becerrero, becerrero, de la hacienda de tus tías, becerrero, becerrero. Pregúntele al mayoral, que si tiene una vaquilla, que si tiene una vaquilla. ¿Pudieron observar cómo el cuerpo necesita hacer ciertos movimientos para poder producir un sonido específico? ¿A qué creen que se deba? Como decíamos antes de ver la cápsula, es muy importante observar cómo funcionan las artes, en este caso los elementos de la música, y así comprender qué quieren transmitir. Para lograrlo, se requiere analizar con detenimiento cada cosa que vean, escuchen o sientan, porque esta información es la que irá aclarando dudas. Y no solo eso, sino también les dará las herramientas necesarias para que puedan elaborar e interpretar su propia composición musical. Acompáñenos a ver la siguiente cápsula acerca de cómo se crea de una manera interesante y divertida una composición sonora. No olviden utilizar su cotidiáfono para los ejercicios y, de ser posible, inviten a su familia a participar. ¡Corre video!
La secuencia rítmica tiene que ver con poder decir las cosas a través de los sonidos. Es como si inventamos frases, que las frases tienen palabras y tienen sílabas. Una sílaba o dos o tres juntan una palabra que en sonidos son motivos musicales o pequeñas células. Por ejemplo, aquí hay una o aquí hay otra. Cuando yo uno una con otra, entonces empiezo, si lo hago de manera repetitiva, a crear lo que es una secuencia rítmica. A veces los sonidos, por ejemplo, también pueden ser agudos o graves, o pueden ser rápidos o lentos. Eso depende de lo que queramos transmitir como mensaje. Veamos el ejemplo de la secuencia rítmica uniendo estas células rítmicas. El ritmo en la música es la repetición de sonidos fuertes y débiles, largos y breves, altos y bajos en intervalos regulares o irregulares. Los ritmos generalmente se relacionan con los estados de ánimo, las culturas y las épocas. ¿Cómo suena este son veracruzano? ¿Qué sensación te transmite? Esto también llamamos secuencia rítmica porque es como una frase que está con sonidos un poco lentos, un poco más rápidos, y cuando estamos leyendo la música va de una manera como secuenciada. Y para hacer música lo podemos hacer con cualquier objeto de cocina, de la casa, de la oficina, con cucharas, no importa. El sentido es poder hacer diferentes frases musicales. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo solo un ejemplo rítmico. Si yo, por ejemplo, lo cambio y hago otro tipo de combinaciones, podemos empezar a jugar más creativamente con ciertos elementos de la música, que en este caso es tocar con objetos sonoros y con frecuencias o ritmos, células rítmicas. Vamos a ver cómo se ve este ejemplo y dice así. Y si quieren, podemos hacer todavía una combinación más. Y la idea es que ustedes inventen sus propios ritmos sintiendo la música. Aquí lo importante es sentirla y después de esto, que puede ser una secuencia o una base, ustedes puedan improvisar cosas más complicadas. Veamos este último ejemplo. El cuerpo, los objetos de la escuela, de la casa o de cualquier lugar pueden ser útiles para interpretar ritmos conocidos o crear nuevos. Si escuchas y organizas los sonidos, puedes llegar a darle vida a tus ideas musicales y crear tus propias secuencias sonoras. ¿Qué conocimientos y elementos creen que sean necesarios para generar una obra sonora? Compongan su propia canción, que no les dé pena y no digan que no pueden. Recuerden que para aprender hay que experimentar todo el tiempo. Es el momento de materializar lo que han aprendido. Tenemos un reto más. Expresen la música con los movimientos de su cuerpo. Ya hemos visto que se crean diferentes sonidos de acuerdo con el movimiento y acciones de nuestro cuerpo. Así que entre más manejen su cuerpo, los sonidos que produzcan serán justo lo que buscaban. En el siguiente audiovisual podrán aprender a realizar ejercicios de improvisación. Esto les ayudará a crear de manera más divertida y creativa. ¿Imaginas cómo se escuchan todos los sonidos juntos? La música se puede hacer en individual o en colectivo, y siempre es mejor hacerlo en colectivo. Para poder lograr eso necesitamos entender ciertas reglas que nos ayuden a los que estamos haciendo música, podernos comunicar mejor, ensamblar mejor, vivenciarla y finalmente transmitir lo que estamos sintiendo en este momento de manera conjunta. Una de las reglas tiene que ver con la pregunta-respuesta, en donde los mismos músicos vamos entendiéndonos, vamos comunicándonos y por lo tanto vamos expresando. Severo, ¿nos podrías platicar un poco de qué se trata esto de la pregunta-respuesta en la improvisación? Claro, la primera es la pregunta-respuesta en espejo, es decir, que se repite prácticamente lo mismo que se tocó al principio. Después tenemos
la pregunta-respuesta con una variación. Y bueno, ahora vamos pues a una improvisación. ¡Listos! De forma individual o colectiva, todos producimos sonidos de una u otra forma, con nuestra voz, nuestro cuerpo y con los objetos que nos rodean. Pero si queremos lograr una composición musical que transmita sentimientos, emociones, circunstancias o ideas, debemos organizar los sonidos y silencios de forma coherente según las reglas musicales de la melodía, la armonía y el ritmo. Esto se puede lograr imitando las melodías, explorando diferentes ritmos o improvisando sobre una base musical. Solo tienes que seguir el ritmo. Improvisar es crear música al instante. Es cuando queremos hablar y se nos ocurren las ideas, las palabras, y conforme se van saliendo, las vamos diciendo. Eso es improvisar. Sí, las células rítmicas son muy importantes porque llevan la base de toda ensamble de percusiones, por ejemplo, o de toda base rítmica. Vamos. Tenemos también la doble pulsación. 1, 2, listo. Y podemos tener el complemento, que es lo que va encima de la base rítmica. 1, 2, listo. La improvisación es una técnica de creación utilizada en la mayoría de las artes para retarnos a hacer cosas distintas y aprender de cada experiencia. Si tuvieran que transmitir un mensaje, ¿qué composición sonora utilizarían para hacerlo y cómo sería? Es un reto para resolver en casa. Construyan con dedicación cada sonido y movimiento. Tomen un video o realicen alguna grabación de su composición musical y guárdenla en su carpeta de experiencias. Compartan en familia y disfruten de su composición. Si quieren conocer más acerca de improvisación musical y dancística, les recomendamos que se acerquen al género del jazz. Si es posible, busquen en internet el sitio Capital Cultural en Nuestra Casa, de la Ciudad de México, donde pueden encontrar diferentes eventos y presentaciones. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Sigan las transmisiones de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, una estrategia didáctica de la Secretaría de Educación Pública para fortalecer los aprendizajes. Dentro de la asignatura de Lengua Materna Español para primer grado, les presentamos el título Para conocer hay que dudar. En esta ocasión tocaremos un tema de interés para todos nosotros, pues forma parte de nuestra vida académica. Desarrollar preguntas para una investigación. Recuerden tener cerca hoja y lápiz para que anoten ideas principales, reflexiones, ejemplos y actividades que podrán incluir en su carpeta de experiencias para compartir con su docente. Formular preguntas es parte de la naturaleza humana, pues son el principio para buscar, descubrir, conocer y entender el mundo que nos rodea.
En esta emisión veremos que si realizamos las preguntas indicadas en una investigación, es posible llegar a descubrimientos interesantes y generar conocimiento. Antes de comenzar a plantearnos preguntas, veamos el siguiente video. ¿Qué es investigar? Para comprender mejor el proceso de una investigación. Tomen notas para reforzar los aprendizajes. Hoy vamos a hablar sobre qué es investigar. Según la Real Academia de la Lengua Española, investigar se define como indagar para descubrir algo. De hecho, la investigación es una actividad inherente al hombre, pues lo ha hecho a lo largo de su vida para obtener nuevos conocimientos, aclarar dudas y solucionar problemas. Por ejemplo, cuando Isaac Newton lo golpeó una manzana en la cabeza, investigó por qué las manzanas caían de los árboles y así descubrió la gravedad. Para realizar una investigación, se deben seguir ciertos pasos. Hoy, en Radio Compartir Palabra Maestra, los enunciaremos. El primer paso es escoger un tema de interés. Cuando ya está en mente, hay que delimitarlo muy bien para tener un tema concreto y después plantear el problema que se quiere resolver. Segundo, justificar el porqué de la investigación. Hay que tener en cuenta si el tema ya se ha investigado antes, para así darle relevancia al nuestro mediante un enfoque diferente. Tercero, reunir material. Podemos encontrar muchas fuentes de información en Internet. Una recomendación muy importante es revisar siempre que la información sea de fuentes confiables y expertas en los temas que se están investigando, además de tener mucho cuidado de plagiar la propiedad intelectual de otras personas. Cuarto, definir la metodología. Debemos decidir si nuestra investigación va a ser cualitativa, es decir, para generar teorías o descubrir cosas mediante información, entrevistas y diferentes fuentes recolectadas, o cuantitativas, para probar teorías ya existentes y hacer mediciones cuantificables. Quinto, plasmar el trabajo. Después de tener definido todo lo anterior, hay que comenzar a escribir para hacer las revisiones y correcciones pertinentes, pues de esta manera podemos ver qué cosas tal vez no pensamos al principio, como el planteamiento de un nuevo problema o el cambio de enfoque de nuestra investigación. Y por último, la revisión. Una vez terminada la investigación, hay que revisar minuciosamente el trabajo completo para evitar cualquier error como el de las fuentes de información, ortografía y que además se haya cumplido con el objetivo de esta. Si quieres conocer más información al respecto, visita www.compartirpalabramaestra.org. En este video pudieron observar que investigar es la mejor herramienta para descubrir información sobre algún tema. El segundo paso del proceso es justificar la importancia de nuestra investigación, es decir, ¿para qué sirve el tema que eligieron? ¿Y qué aportará? Recuerden, si un tema que les interesa investigar ya ha sido tratado, no se preocupen, siempre podrán surgir otras preguntas y nos ayudarán a conocer más desde otra mirada o acercamiento. Buscar información sobre el tema es otro de los pasos que debemos seguir en una investigación. Veremos 2 cápsulas para conocer los tipos de fuentes a las que podemos recurrir y los criterios para seleccionar la información que será parte de nuestra investigación. ¡Corre video! Fuentes de información. Para ti, el insumo más importante es la información. Por esto, es necesario que sepas dónde encontrarla. Esta se halla en las fuentes de información, por lo que en esta clase conocerás qué son y cómo se clasifican. Las fuentes de información son documentos o materiales audiovisuales que contienen datos que satisfacen una necesidad de conocimiento o de información. Por ejemplo, una fuente puede ser desde un folleto hasta una base de datos. Las fuentes se clasifican de acuerdo con el tipo de información que proporcionan. Esta clasificación es útil para que sepas a qué tipo de fuentes recurrir cuando hagas las búsquedas. Las fuentes pueden ser primarias, contienen información nueva u original. Por ejemplo, las publicaciones periódicas. Documentos de instituciones públicas, tesis, investigaciones científicas, patentes y normas técnicas.
Secundarias son producto del análisis, extracción o reorganización de la información encontrada en las fuentes primarias. Por ejemplo, enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. Esta clasificación también se aplica a la información que existe en Internet, ya que muchas fuentes que antes eran impresas ahora se encuentran en formatos digitales. Ahora que ya conoces dónde se encuentra la información, en la siguiente clase verás los criterios para seleccionarla. Como pudieron ver, las fuentes de información son diversas. Por eso es necesario saber escogerlas y asegurarnos de que sean fiables. Es decir, que sean de instituciones educativas como universidades o centros de investigación. También de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, OMS, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. O de instituciones de gobierno como la Secretaría de Educación Pública, SEP, Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y otros organismos públicos. Revisen que la información esté actualizada y sea objetiva. Llegamos al momento de plantear las preguntas para indagar y aterrizar lo que queremos saber. Todas las preguntas son válidas y aunque parezcan simples o sin respuesta, a partir de ellas se pueden llegar a grandes descubrimientos y realidades sorprendentes. Veamos el video 10 preguntas sobre los perros. Sus respuestas nos ayudarán a conocer más sobre estos animales. Pongan atención a las preguntas en pantalla. Platzi, cursos en línea de tecnología y diseño, presenta. Perros y humanos se han acompañado y adaptado mutuamente desde hace unos 15.000 años. En diversas culturas se les ha considerado no solo como amigos fieles, también como curanderos, guías espirituales y protectores. Hoy te presentamos 10 preguntas sobre los perros. 1. ¿Por qué los perros sacan la lengua al respirar? Los perros sacan la lengua al estar cansados, emocionados, ansiosos o inclusive asustados, pero sobre todo cuando tienen calor. Los humanos sudamos para refrescarnos, pero los perros no sudan como nosotros. Únicamente lo pueden hacer a través de las almohadillas de sus patas. Entonces, jadean para regular su temperatura. Al sacar su larga lengua, esta se llena de sangre y crece. Con la circulación del aire, su saliva se evapora y se enfrían su lengua, sus pulmones y toda la sangre de su cuerpo. Por eso es tan peligroso dejarlos encerrados en un auto. Nunca lo hagas. 2. ¿Por qué sus patas huelen a fritos? ¿Alguna vez has olido las patas de tu perro y se te han antojado unas papas fritas? Ve a olerlas en este momento, pues eso que estás oliendo es su sudor. Los seres humanos sudamos a través de toda nuestra piel. Hay lugares como las axilas o los pies que son especialmente húmedos y con poca ventilación. Ahí las bacterias se acumulan y comenzamos a apestar. Lo mismo sucede con los perros, pero ellos sudan únicamente por sus patitas. Ahí se acumulan diferentes bacterias, incluyendo Pseudomonas y Proteus, que le dan ese olor de papitas. ¡Rayos! Ahora mis papitas me van a oler a pata de perro. 3. ¿Por qué los perros ladran a una bicicleta o moto en movimiento? Los lobos persiguen cualquier objeto en movimiento que podría ser una presa. Este instinto fue perpetuado por los humanos durante su domesticación. Los humanos y los perros cazaban juntos y los perros nos ayudaban a derribar a los animales heridos.
Hoy en día, los perros persiguen carros o bicicletas debido a este instinto, aunque también se debe a que son territoriales o simplemente por aburrimiento. 4. ¿Los perros ven en blanco y negro? Los perros en realidad ven algo así. Nuestro ojo tiene células llamadas conos y bastones. Los conos son los que nos permiten distinguir colores y tenemos 3 tipos: los que distinguen la luz roja, verde y azul. Los perros solamente tienen 2 tipos, azul y amarillo. Los bastones nos permiten ver en condiciones de baja luminosidad. Los perros tienen mucho más bastones que nosotros y aunque durante el día ven algo borroso, en la noche ven mejor que los humanos. Además, tienen una capa de tejido que refleja la luz, como un espejo detrás de la retina, llamada tapetum lucidum, que mejora su visión nocturna considerablemente y que hace que les brillen los ojos en la oscuridad. ¿Te has fijado? 5. ¿Por qué los perros ladean la cabeza cuando les hablas? Aún no se sabe exactamente, pero gracias a pequeños experimentos hay algunas posibles respuestas. Para verte mejor. Un estudio reveló que los perros con hocicos más prominentes, como beagles o galgos, ladean más su cabeza que las razas de hocicos cortos como los pugs, probablemente porque su gran nariz les estorba, así que ladean un poco su cabeza para ver mejor tu cara. Para oírte mejor. Los oídos de los perros, como los de muchos animales, están colocados de manera horizontal. Dependiendo de su procedencia, un sonido llegará un poco antes y un poco más fuerte a un oído que a otro, lo que permite ubicar fácilmente si un sonido proviene de adelante, atrás, a la izquierda o a la derecha. Pero ubicar el sonido se vuelve más difícil si proviene de arriba, que es donde usualmente estás cuando les hablas. Así que mover la cabeza hace que una de las orejas quede más arriba que otra y así lo localizan mejor. O quizás solo lo hacen para verse más adorables, igual que esa expresión irresistible en sus ojos. Qué bueno que la última razón no fue para comerte mejor. 6. ¿Por qué los perros tienen unos ojos irresistibles? Estudios recientes han demostrado que los perros tienen músculos faciales que los lobos no tienen. Sobre todo, son capaces de mover esos músculos de las cejas y poner cara de "yo no fui". Los perros que evolucionaron mejores expresiones faciales nos parecían más como bebés, más neoténicos, lo que produce oxitocina en nuestro cerebro y nos hace querer protegerlos y alimentarlos. ¡Ah, bribones! 7. ¿Por qué los perros persiguen su cola? Según la etapa de vida en la que lo hagan, quiere decir cosas diferentes. Los cachorros persiguen su cola conforme van conociendo las partes de su cuerpo. Los perros en su etapa joven lo hacen por aburrimiento, para llamar tu atención o porque tienen comezón. Los perros más viejos también llegan a hacerlo conforme su agudeza mental va disminuyendo. Si este movimiento es obsesivo, puede ser una señal de trastorno obsesivo-compulsivo, maltrato o enclaustramiento. 8. ¿Por qué los perros mueven la cola? Mover la cola no solamente quiere decir que está feliz de verte. Un grupo de científicos italianos ha observado que el movimiento de la cola tiende a ir hacia la derecha cuando ven algo o alguien a quien se quieren aproximar y hacia la izquierda cuando se quieren alejar de algo. La posición y movimiento de la cola es una forma de comunicarse contigo y con otros perros, y los entendemos tan bien que hemos adoptado el dicho "con la cola entre las patas". Además, les sirve para esparcir el olor natural de sus glándulas anales y decir "aquí estuvo Fido". 9. ¿Por qué los perros se huelen el trasero? Aunque parezca extraño, esta es la forma socialmente aceptada y correcta entre ellos de decir "hola, mucho gusto". Solo con olerse pueden conocer muy bien a su nuevo amigo. ¿Qué tal? Yo también como de esas croquetas. 10. ¿Por qué nos gustan tanto los perros? Además de sus caritas, una de las razones de que nos gusten tanto los perros es que son hipersociables. Un estudio encontró que una variante en sus genes les confiere esta característica. Esta variante genética también la podemos encontrar en personas con síndrome de Williams-Buren, que también son altamente sociables. Tanto a ellos como a nosotros nos encanta la compañía. Después de pasar un rato acariciando a tu perro, los niveles de oxitocina de ambos se incrementan, aumentando la confianza, los lazos y reduciendo los sentimientos de miedo. Ellos confían tanto en nosotros que cuando a un perro se le pone a resolver un problema en presencia de un ser humano, el perro adopta un rol de cooperación y deja que el humano lo guíe para resolver el problema. Curiosamente, ¿tu perro hace algo curioso o interesante?
Ahora ya saben más sobre estos pequeños amigos. Como vieron, estas y otras preguntas han constituido la base de investigaciones que nos ayudan a explicar cómo son los seres vivos. Las preguntas que observaron tienen una característica en común. Son abiertas, es decir, cuando queremos realizar una investigación necesitamos formularnos preguntas que nos lleven a responder más allá de un sí o un no. Pueden comenzar una investigación preguntándose ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿O para qué? Según el tema que les interese. Y a medida que vamos profundizando y conociendo más, salen más preguntas. Se pueden hacer sobre cualquier objeto, situación, lugar o ser vivo que llame nuestra atención. Todas las personas podemos hacernos preguntas que nos lleven a investigar y realizar grandes descubrimientos, como veremos en el caso de nuestro siguiente video, titulado ¿Cómo se estudian los planetas que están fuera del sistema solar? ¡Vamos a verlo! Hola, mi nombre es Paulina Dávila y quiero saber cómo se estudian los planetas que están fuera del sistema solar. La NASA instituyó en los años 90 un instituto que se llama el Instituto de Astrobiología de la NASA. Es un instituto virtual. ¿Qué significa esto? Significa que los grupos que forman parte del instituto no están en un espacio físico, ¿no? Todos encerrados en el mismo lugar. El instituto tiene un grupo de gente que lo administra, ¿no? Tiene un director y tiene secretarias y un grupo de gente, pero el resto del instituto está formado por proyectos, grandes proyectos en los que participan muchos investigadores. Entonces, estos proyectos, por ejemplo, pueden estar en Pensilvania o en California o en distintos lugares o incluso hay grupos formados por gente de muchos lugares de Estados Unidos y de otros países. Entonces, en mi caso en particular, llevo 10 años participando en un proyecto que se llama el Laboratorio Virtual de Planetas. Este Laboratorio Virtual de Planetas forma parte, es un proyecto que es financiado por el Instituto de Astrobiología de la NASA. Entonces, de hecho, mi investigación yo la inicié con ellos, la investigación acerca de la detección de planetas alrededor de otras estrellas. Entonces, este trabajo teórico que estamos haciendo de investigación de cómo serían las atmósferas de planetas alrededor de otras estrellas con vida y sin vida, ¿no? Para ver cuál sería la diferencia y cómo podríamos diferenciar una de otra, ese tipo de investigaciones se hacen de manera teórica en computadoras. Esos resultados sirven para planear misiones, porque entonces nosotros le podemos decir a los ingenieros, mira, nosotros requerimos un telescopio que observe en estos colores, ¿no? Que tenga esta sensibilidad, ¿no? Para que nosotros podamos entonces hacer una diferenciación entre las cosas entre los planetas que son habitados o potencialmente habitables y los que son planetas que no tienen vida. Entonces, una vez que se hacen estas misiones, están ahorita en planeación algunas, el telescopio James Webb, que es el que va a sustituir al telescopio Hubble, en principio tiene la capacidad de hacer este tipo de observaciones. Entonces, una vez que nos hacen nuestro instrumento, lo ponen en el espacio, es mucho más fácil allá porque pues, no nos estorba la atmósfera, etcétera. Entonces lo ponen en el espacio y entonces vamos a observar cosas. O sea, también interpretamos las observaciones a partir de modelos. Entonces nosotros decimos, estas observaciones se ajustan a este modelo y este modelo nos dice que el planeta debe tener este y este y este compuesto. Entonces, este tipo de investigación con la que estoy colaborando con el Laboratorio Virtual de Planetas es justamente para planear estas misiones y para después poder interpretar los resultados y saber si realmente nos están diciendo que hay vida en otros mundos o que al menos en ese planeta en particular en el que buscamos no hay vida. El video nos dio una breve explicación sobre la investigación en el campo de la astronomía. Vimos cómo las investigaciones en conjunto con otras personas e instituciones han ampliado el conocimiento sobre el universo y aportado grandes avances tecnológicos. Pueden investigar en cualquier área y sobre cualquier cosa. Solo necesitan escoger un tema y formular preguntas que las y los guíen. ¡Inténtenlo! Estamos llegando al final del programa. Reflexionen sobre las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de preguntas se hacen?
¿Qué hacen para encontrar las respuestas? ¿Qué preguntas son válidas para realizar una investigación? ¿Cómo o dónde encontrar información que les ayude en su investigación? Registren las actividades e intégrenlas en su carpeta de experiencias para compartir con su docente. Los invitamos a consultar el libro ¿Cuánto pesa una nube?, de Iris Hammelman, que les mostrará respuestas a preguntas como ¿por qué gritamos cuando sentimos dolor? ¿O ¿los perros huelen el miedo? Fue un gusto compartir con ustedes esta sesión. Los esperamos en una más de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!